¿Me escuchan todos? Sí, señor profe. Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado. En la sesión de hoy damos como inicio a un nuevo bloque conceptual, por decirlo de alguna forma, que, por decirlo, porque de alguna manera no es o no está completamente relacionado con las temáticas que hemos discutido en nuestro primer bloque o en nuestro primer corte, si podemos llamarlo así, pero que tiene algunas conexiones con esa temática de los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, aquí vamos a empezar a trabajar dejando de lado toda esa teoría de los sistemas, del método de Gauss-Jordan, de los sistemas escalonados reducidos, y vamos a trabajar un concepto o varios conceptos desde una forma o desde una perspectiva totalmente autónoma. Posteriormente veremos qué conexiones podemos encontrar con los sistemas de ecuaciones lineales y con otro tipo de problemáticas, pero por el momento digamos que iniciamos con un tema nuevo, por decirlo de alguna forma. Los conceptos que vamos a abordar son fundamentalmente el concepto de vector y el concepto de matriz. Ese concepto de vector, que es el que estoy presentando acá en pantalla, es de alguna manera la base para la construcción de las matrices. Entonces, lo primero que nosotros vamos a discutir hoy es qué es un vector, cómo se representa un vector, y posteriormente daremos inicio a la teoría de matrices, que es lo que nos estará ocupando, yo diría que prácticamente la totalidad de este segundo corte. Entonces vamos primero a clarificar y a caracterizar correctamente lo que es un vector y posteriormente entraremos a profundizar en la teoría que estamos interesados en atacar. Permítanme un minuto, por favor. Bien. Entonces, desde un punto eminentemente algebraico, o desde una perspectiva netamente algebraica, los vectores son simplemente secuencias finitas y ordenadas de números reales. Es decir, cuando uno piensa en un vector, lo que uno hace es pensar en unos números organizados y en ese sentido nosotros entendemos dos formas de organizar esos números. Una es de manera horizontal, y eso es lo que llamamos un vector renglón o vector fila, como para mantener la coherencia con el lenguaje que estábamos utilizando con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, cuando lo vemos horizontalmente, es lo que llamamos un vector fila o renglón, y la otra forma es verlo verticalmente, perdón, que en ese caso hablaríamos de un vector columna. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que pueden ver en pantalla, un vector de n componentes, donde n es cualquier número natural, 2, 3, 4, 10, es simplemente una secuencia ordenada o un conjunto
conjunto ordenado de n números. Cuando hago referencia a la palabra ordenado, es que en los vectores importa y diferencia en qué orden ponga uno los números dentro de la secuencia. En ese sentido, si yo, por ejemplo, tengo un vector con tres componentes, y esas tres componentes son el número 1, el número 2 y el número 3, ese es un vector diferente a si yo organizara esos números de una manera distinta. Entonces, el vector 1, 2, 3 sería distinto al vector 3, 2, 1, por poner un ejemplo. A eso hace referencia el término ordenado dentro de esa definición que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, un vector de n componentes, como les decía ahora, yo lo puedo ver horizontalmente, y eso es un vector fila de n componentes, o lo puedo ver verticalmente, y eso es un vector columna de n componentes. Simplemente por clarificar, y simplemente como por hacer énfasis en la naturaleza de este tipo de objetos, cuando yo hablo de números, yo estoy haciendo referencia a cualquier tipo de número real. Entonces, dentro de los vectores, nosotros vamos a poder ver números fraccionarios, o vamos a poder ver números enteros, o vamos a poder ver números irracionales, y en cualquiera de esos casos estaremos hablando de un vector correspondiente. No sé si me estoy haciendo entender con la idea hasta este momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Si es más o menos clara la idea de lo que es un vector para todos, por favor levanten la mano si estamos de acuerdo hasta aquí. Listo, pues. Entonces, quiero mirar algunos ejemplos de lo que son vectores en esos distintos contextos. Entonces, por ejemplo, este primero de acá es un vector fila o renglón. Yo prefiero utilizar la palabra fila que renglón, que esa es la que utiliza el libro, como les decía, para mantener la coherencia con el lenguaje que estábamos utilizando. En pocas palabras, es un vector horizontal de dos componentes, o otra forma de denominar el hecho de que tenga dos componentes, es decir, que es un vector de dimensión 2. Entonces, este es un vector fila de dos componentes, este es un vector columna de tres componentes, y este es un vector renglón o fila de cuatro componentes. Este último ejemplo es un tipo de vector o es un ejemplo de un vector muy particular al cual vamos a estarle haciendo mucha referencia durante esta temática, que es un vector que está compuesto solamente de ceros. Entonces, claramente, en este ejemplo, este es un vector columna, es un vector columna de 5 componentes o de dimensión 5, y como todos sus elementos son iguales a 0, a este vector se le llama un vector 0. Entonces, cuando yo hable de un vector 0, estaré haciendo referencia a un vector cuyas componentes todas son iguales al número 0. Entonces, por el momento, estamos simplemente, perdón, describiendo qué es un vector, cuáles son sus características y algunos ejemplos particulares de esos vectores. Ya posteriormente entraremos a estudiar la teoría algebraica, por el momento, de este tipo de objeto vectorial. Bien. Me interrumpen si tienen alguna pregunta con respecto a algo que esté explicando o exponiendo. Perdón. Teniendo en cuenta esa idea
de lo que es un vector, nosotros podemos construir o definir lo que es una matriz. Una matriz, desde un punto de vista relativamente informal, es simplemente, y esto ya lo habíamos, digamos que esbozado en la discusión sobre los sistemas de ecuaciones lineales, es simplemente una manera de arreglar de manera rectangular ciertos números. Nosotros cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales, nosotros utilizábamos ciertas matrices, aunque con cierta estructura particular, con una línea vertical que separaba dos bloques, pero de una manera más general, una matriz es simplemente un arreglo de números reales organizados rectangularmente. Cuando hablo de que están organizados rectangularmente, a lo que hago referencia es que están organizados por filas y por columnas. Y si uno mira cuidadosamente la estructura de cualquier matriz, tanto las filas, o mejor dicho, cada fila y cada columna son en el fondo vectores de cierta cantidad de componentes. Entonces, de alguna manera uno puede pensar una matriz como un vector donde cada componente es un vector. Entonces, en muchas ocasiones a las matrices las llaman vectores de vectores, por utilizar un término, digamos que muy utilizado en el álgebra lineal. En ese sentido, cuando yo tengo una matriz cualquiera, yo puedo especificar las componentes dentro de esa matriz o los números dentro de esa matriz. Yo no sé si yo había alcanzado a hacer referencia de algo de esto cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales, pero cuando yo tengo una matriz y yo quiero ubicar un elemento o una componente dentro de la matriz, yo lo hago haciendo referencia a la fila y a la columna en la que está ubicado el correspondiente número. Y esa fila y esa columna es lo que representan estos subíndices que se muestran aquí en la definición. Entonces, por ejemplo, cuando me hablan de A sub 22, a lo que están haciendo referencia es a la componente que está en la segunda fila y en la segunda columna de la correspondiente matriz. Y cuando a mí me hablan, por ejemplo, de la componente A21, es la componente que está en la segunda fila y en la primera columna. En esta notación, primero va el número de fila y luego va el número de columna de la correspondiente componente. En ese sentido, una matriz se puede caracterizar por la cantidad de filas y la cantidad de columnas que ella tenga. Y en ese sentido, uno habla de una matriz de orden m por n, donde m es el número de filas y n es el número de columnas de la correspondiente matriz. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una matriz de orden 2 por 3, pues yo estoy hablando de una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Y en ese sentido, a cada fila yo la puedo ver como un vector, que es lo que yo llamo la fila I, es decir, la fila 1, la fila 2 o la fila 3, dependiendo de la cantidad de filas que tenga la matriz. Y a las columnas, que también las puedo como ver como un vector, yo la llamo la columna J, teniendo en cuenta el número de columna al que corresponde. Y como les decía, la componente o elemento IJ de una matriz, que yo denoto o que comúnmente se denota como A sub IJ, es simplemente el número o la componente ubicada en la fila I y en la columna J. Entonces, digamos que la idea aquí no es nada misteriosa, de hecho, evoca esas representaciones matriciales que utilizábamos para los sistemas de ecuaciones lineales.
pero ahora en un contexto independiente a los sistemas. Es decir, estas matrices ya no van a representar sistemas de ecuaciones lineales, sino que van a ser objetos en derecho propio, con su propia naturaleza y con su propia teoría. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo considerar estas matrices. Tengo esta matriz de acá, que tiene dos filas y dos columnas, entonces es una matriz de orden 2 por 2. Y estos otros ejemplos también son ejemplos de matrices de diversos órdenes. Esta sería una matriz de orden 3 por 2, una matriz de orden 2 por 3, otra de 3 por 3, cuando una matriz tiene el mismo número de filas que de columnas. A la matriz se le llama una matriz cuadrada. Entonces las matrices cuadradas son de aquellas que son o de 2 por 2, o de 3 por 3, o de 5 por 5, siempre y cuando tengan la misma cantidad de filas que de columnas. Y como en el caso de los vectores, cuando yo tengo una matriz que está completamente llena de ceros, a esa matriz la llamo matriz cero. Y entonces en este caso, esto es una matriz cero de orden 2 por 4. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, ¿Preguntas? señor. Sí, señor. Digamos que esto que he mencionado no tiene mayor misterio, porque simplemente estamos como describiendo lo que son los vectores y lo que son las matrices. Si uno mira cuidadosamente los vectores que habíamos visto anteriormente, estos vectores son ejemplos particulares de matriz. A los vectores se les pueden ver como matrices. Por ejemplo, a este vector columna, yo lo puedo ver o lo puedo caracterizar como una matriz que tiene, que tiene tres filas y que tiene una columna. Entonces, esto sería una matriz de 3 por 1. Y, por ejemplo, este vector fila de 4 componentes, yo lo puedo ver como una matriz de una fila y 4 columnas. Es decir, esto se puede ver como una matriz de 1 por 4. Entonces, los vectores son tipos particulares de matriz. Y entonces toda la teoría que vayamos a desarrollar con respecto a los vectores se va a poder, perdón, con respecto a las matrices, se va a poder especificar con respecto a los vectores. Es decir, todo lo que desarrollemos a continuación se va a poder especificar o se va a poder trabajar también con vectores. Como les estaba mencionando, en las matrices, algo importante es caracterizar cuáles son las componentes de la matriz. Entonces, si yo, por ejemplo, miro la primera matriz y me preguntan por la componente A12, pues esa componente corresponde al elemento que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, en este caso, la componente 1,2 sería este número 3 y la componente 2,2 sería la que está en la segunda fila y en la segunda columna de esa matriz, que en este caso sería este número 2. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, en el ejemplo 3, ¿cuál sería la componente A sub 2,3? ¿Qué sería igual esa componente 2,3 en el ejemplo 3? Es decir, en esta matriz de acá. ¿Cuál sería esa componente? La componente 2,3. El Número 2. Sería este número 2 de acá. Entonces la componente 2,3 sería simplemente 2. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea hasta este momento? Sí, señor. Bien. Aquí tengo otro ejemplito de esa misma idea. Entonces miren que en esta matriz
que es de orden 3 por 3, me piden encontrar tres componentes, la componente 1, 2, la componente 3, 1 y la componente 2, 2. Entonces, claramente, la componente 1, 2 es la que está en la primera fila y segunda columna, es decir, en este caso esa componente sería este número 6, y pues de la misma forma uno puede ver en esa misma matriz cuál es la componente 3, 1 y la componente 2, 2 que me estaban pidiendo. Entonces, digamos que no es que sea un ejercicio misterioso ni que tenga mayor profundidad teórica, pero sí es algo que uno tiene que tener claro cuando le pregunten por componentes específicas de una matriz. Ser capaces de identificar a qué componente se está haciendo referencia. Bien. Ya entrando en lo que sería la teoría propia de las matrices, nosotros entramos a caracterizar su estructura operativa. Por el momento nosotros habíamos simplemente identificado algunas características de las matrices. Ahora vamos a entrar a mirar cómo se operan y qué tipo de operaciones podemos identificar en estas matrices. Y la primera operación o el primer tipo de operación que uno analiza es lo que uno conoce como la suma de matrices. Y la definición de la suma de matrices es bastante sencilla porque la suma de matrices funciona de una manera bastante natural con respecto a las otras sumas que nosotros conocemos. Pero hay algunas características y condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de sumar matrices. Y la primera es que cuando yo voy a sumar dos matrices, es fundamental que las dos matrices tengan lo que se conoce como tengan el mismo orden. Es decir, que tengan el mismo número de filas y que tengan el mismo número de columnas. Entonces, nosotros solo podemos sumar dos matrices siempre y cuando tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. En ese caso, la suma, y eso es lo que se pretende describir con esta simbología que se está utilizando acá, la suma entre matrices se hace simplemente sumando la correspondiente componente de una matriz con la correspondiente componente de la otra matriz. Es decir, a la hora de sumar dos matrices, teniendo en cuenta que tienen el mismo orden, pues yo cojo la componente 1, 1 de la primera matriz, que en este caso es lo que se llama la matriz A, y le sumo la componente 1, 1 de la matriz B. Y así sucesivamente, aquí hay un error en la escritura, aquí sería la componente 1, 2 más la componente 1, 2, perdón, la componente 1, 2 de la matriz A más la componente 1, 2 de la matriz B, y así sucesivamente se va haciendo la suma componente a componente. Entonces, a la hora de sumar dos matrices, lo único que hacemos es mirar la correspondiente componente de una matriz y sumársela a la correspondiente componente de la otra matriz. Aquí al lado se hace referencia a, o se enfatiza lo que manifestamos con respecto al orden de las matrices. A la hora de sumar dos matrices, esa suma únicamente se puede calcular si las matrices tienen el mismo tamaño o el mismo orden. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo estas dos matrices que se muestran al lado derecho, esta sería de orden 2 por 3, porque tiene dos filas y tres columnas, y esta sería de orden 3 por 2. Quiero que tengan en cuenta que este 2 por 3 o este 3 por 2 no es una multiplicación numérica. Es decir, no es que 2 por 3 la hagan y les dé 6, sino que lo que identifica esa multiplicación es el número de filas y el número de columnas. Entonces, en ese sentido, esta matriz tiene un orden distinto o un tamaño distinto a esta otra matriz,
y por lo tanto nosotros no podemos hacer la suma entre esas dos matrices. De la misma forma, si yo tengo dos vectores, yo los puedo sumar siempre y cuando tengan la misma cantidad de componentes. Pero si yo miro, por ejemplo, estas dos vectores, si los miro como matriz, esta sería una matriz de orden 2 por 1 y esta sería una matriz de orden 3 por 1. Entonces, estas dos matrices o vectores no los podríamos sumar. Entonces, quiero que se den cuenta de lo natural de esta operación. Esta es tal vez de las operaciones más sencillas de realizar entre matrices. Ya veremos posteriormente que hay otras operaciones que no son como tan naturales y en ese caso nosotros tendremos que mirar cuidadosamente la definición. Pero en este caso, la suma de matrices simplemente tiene esta estructura. Entonces, por ejemplificar, si yo tengo estas dos matrices, si sumo estas dos matrices, pues dense cuenta que el resultado simplemente es sumar la componente 1, 1 con la componente 1, 1. Entonces aquí me da 2 más 0, que esto es 2, y luego sigo con la componente 1, 2 de la matriz de la izquierda, más la componente 1, 2 de la matriz de la derecha. 4 más 1 daría 5, y así voy avanzando con respecto a las componentes de las dos matrices. Y el resultado, en este caso, de la suma de estas matrices, sería esta matriz que estoy mostrando al lado derecho. ¿Sí estoy siendo claro con respecto a esa operación? ¿Sí me hago entender? Por favor, miren los ejemplos que estoy mostrando ahí y díganme si es claro de dónde salen los números del resultado de esas sumas que se están planteando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano y yo trataría de clarificar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? Permítanme un segundo. Quiero que por favor realicen las siguientes operaciones. De la misma forma que con los números, a pesar de que la suma es una operación eminentemente binaria, es decir, es una suma entre dos elementos, uno la puede generalizar hacia suma de más de dos matrices, en este caso. Entonces yo puedo hablar de una suma de tres matrices y la estructura es exactamente igual a la estructura de la suma entre tres números reales. Es decir, yo puedo asociar, primero sumar dos de las matrices y luego sumársela a la tercera, o visto de una manera más simple,
yo simplemente sumo en cada componente los 3, 4 o más términos que haya en las correspondientes matrices. Entonces, en este caso, la suma entre matrices también se puede hacer de a 3, de a 4, de a 5, como sea. Entonces, aquí no hay ningún misterio. Y aparte de eso, esta idea de la suma me permite ver de una manera bastante natural el concepto de resta de matrices. La resta funciona exactamente igual que la suma, porque al fin y al cabo la suma es simple, perdón, al fin y al cabo la resta es lo mismo, es prácticamente una suma. Entonces, en ese sentido, yo puedo, y ya vamos a mirar un ejercicio de eso, yo puedo mirar una resta entre dos matrices o entre más matrices, simplemente de manera natural. Permítanme un segundo. Entonces, en este caso, de aquí me hablan de una resta con una suma, pues la idea es exactamente la misma y natural que uno se podría imaginar con respecto a los números reales. Entonces, en este caso, pues yo cojo las correspondientes componentes y hago primero la resta entre las dos primeras y luego le sumo la tercera en cada una de las componentes de la correspondiente matriz. Entonces, yo quisiera que por favor, yo sé que esto puede ser bastante sencillo, pero quisiera que miráramos con cuidado el cálculo de esas sumas y por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Quiero que dediquemos a eso 5 minuticos y entramos a discutir los resultados que ustedes hayan obtenido. ¿Listo? Sí, señor.
Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Listo. profe. Entonces, bueno, voy a copiar este, simplemente para no tener que volver a hacer la matriz. Y, espérense, le pregunto a Juan Sebastián. ¿Me escuchas, Juan Sebastián? Juan Sebastián Forero. Sí, señor. Listo. Regálame el resultado de esta primera suma, por favor. Léemela Pues por para la fila. primera fila, listo. 9, ¿9? sí, señor. Menos 6, Pero no es este es un menos 5, ¿no? 4 más menos 5, ¿cuánto te dio? ¿9? Porque aquí es menos 5, ¿no? Sí se ve claro, ¿cierto? señor. Entonces El signo, profe. no sería 9, ¿cierto? Dime. Sí, señor. Sería 1, sería menos 1. Menos 1, listo. Continúa, por favor. El otro sería menos 6 Menos 6. y menos 4. Y la segunda fila, Ese sería 5, 5. ¿Qué sería después? otro Dime. No te oigo. y 4. Señor. Igual. Dime el número. 5. 5, 5, Léemelo de 5, corrido, por 4. favor. 5, 5, 4. ¿No lo habías hecho? La idea era que me lo leyeras de corrido. Listo, sí, señor. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna discrepancia con el resultado? No, señor. Listo, pues. Por favor, Juanita García, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. Regálame por fila de corrido los resultados de esta segunda operación. ¿Listo? Bueno, profe. La primera me dio 6, 6, 5. ¿Listo? La segunda 7, 11, 9. Sí. Y la última 11, 9 y 15. ¿Alguien tiene algún inconveniente con esto? ¿Estamos todos de Pues acuerdo? también me dio el primero 16. El primero te dio 16. Profesor, en el 2-1, por así decirlo, a mí me dio 1. En este. Sí, A mí señor. también me dio uno en ese. El Sí, a mí primero que también me dio fue uno. 1. Y me decían que con este tenían problema, que alguien le había dado distinto, o No, entendí pero mal. fue que anoté mal el signo, pero ya está bien, ese sí está bien. O sea, estamos de acuerdo con ese resultado, ya como quedó ahí. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí, señor. Listo, pues. Y para terminar este pedazo. Juan Camilo, ¿me escuchas? Juan Camilo Montoya. Sí, profe, te escucho. Listo, regálame el resultado, por favor, de esta última operación. Ten en cuenta que aquí hay una resta, ¿no? Sí, Entonces, profe. Te doy el resultado final porque yo le sí, hice primero el resultado de la resta y luego se lo sumé a la última. dame el final, por favor. Me da ¿Listo? 1, 2, Sí, menos 2 y 7. confirmación de los demás. Sí, señor. profe. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Bien.
Entonces, para cerrar este primer bloque de la clase y entrar a hacer una pausa, quiero que vean cómo la estructura de las matrices me permite desarrollar esta operación de una manera bastante natural. Yo creo que con la suma y por lo tanto con la resta de matrices no nos vamos a enfrentar a grandes problemas, porque como les digo es una operación que no tiene mayor misterio. Sin embargo, tienen que estar atentos a que se cumplan las condiciones para poder realizar la suma. Como nosotros esto eventualmente lo vamos a mezclar con otras operaciones que van a tener sus propias condiciones para poder realizarse, uno no puede perder de vista que en el caso en que tengamos que hacer una suma, para poder realizar esa suma, nosotros debemos garantizar que los órdenes de las matrices funcionen de manera correcta. Como les mencionaba al principio, y con esto cierro y nos vamos a una pausa de unos 10 minutos, aquí nosotros estamos trabajando por fuera de los sistemas de ecuaciones lineales. Aquí no hay sistemas de ecuaciones lineales detrás, aquí no hay escalonamiento. Las operaciones que estoy presentando acá son distintas a esas operaciones elementales que discutíamos en el método de Gauss-Jordan. Entonces yo les pido que por favor no vayan a confundir las operaciones cuando se planteen. La simbología y la notación es bastante clara y bastante sugestiva. Esto lo menciono porque a mí me pasa muchas veces que a pesar de que la suma es tan sencilla, hay personas que se equivocan al calcularla porque la confunden con esas operaciones elementales que teníamos antes. Entonces tengan en cuenta que aquí no estamos trabajando en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, sino que estamos viendo las matrices en un contexto independiente. Me parece muy importante clarificar eso para que no vayamos a confundirnos con respecto a lo que hacíamos hasta ahora. Bien, son las 9:50, 9:49. Yo quisiera que hiciéramos una pausa de 10 minutos. Y cuando volvamos, quiero hacer referencia a otra operación básica de las matrices, que esta sí tiene una naturaleza un poquitico más particular, porque digamos que trabaja con objetos diferentes. Entonces, en ese sentido, vamos a entrar a discutir esa operación en la segunda parte de la clase. Entonces, tomémonos 10 minutos de descanso. Son las 9:50. Volvemos a las 10 y a las 10 iniciamos a discutir esa otra operación que quiero mencionar el día de hoy. ¿Listo? Sí.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Pueden ver claro en pantalla o le hago un poquito de zoom? Esto se ve pequeño. ¿Le hago zoom? Bueno, Bueno, profe. O más bien esto, yo creo que esto lo aclara un poquitico más. Bien, más bien en vez de zoom. Bien. La otra operación básica, aunque no es que sean las únicas operaciones que hay entre matrices, pero sí hay dos operaciones que son básicas, que le dan una estructura muy particular a las matrices. Es lo que se conoce como el producto por escalar o la multiplicación por escalar de una matriz. Para dar claridad sobre a qué se refiere esta operación, pues tenemos que clarificar a qué hacemos referencia con el concepto escalar. En este contexto, en el contexto del álgebra, cuando uno habla de un escalar, a lo que está haciendo referencia es a un número, en este caso, un número real. Nosotros nos vamos a mover en este curso estrictamente en un contexto de números reales, no vamos a abordar sistemas numéricos más complejos. Entonces, en este contexto, los números reales o a los números reales los vamos a denominar escalares. Entonces, esa multiplicación por escalar es simplemente una multiplicación por un número. Escoger un número y multiplicarlo por una matriz. Y la estructura de la operación también es una estructura bastante sencilla y bastante natural. Si yo tengo un número cualquiera o un escalar y lo multiplico por una matriz, llamemos la matriz A de cualquier orden, esa multiplicación por escalar, que se denota de esta forma, el número y la matriz a la que se está multiplicando, es simplemente coger cada componente de la matriz y multiplicarla por el correspondiente número. Es decir, si yo multiplico un escalar por una matriz, simplemente escoger ese escalar y multiplicárselo a cada componente de la correspondiente matriz. Entonces, la estructura de la operación es bastante sencilla. Aquí digamos que lo particular es que esta operación se hace entre dos objetos con una naturaleza diferente, porque aquí estamos multiplicando un número por una matriz, a diferencia de la suma, que esa operación se hacía entre dos matrices. En el caso de la multiplicación por escalar, esta se hace entre un número y un escalar. Miremos un ejemplo, o miremos algunos ejemplos bastante sencillos de esta operación. Quiero que miren lo que pasa cuando tengo una matriz como esta y la voy a multiplicar por escalar con diversos números. Entonces tengo la matriz A y la voy a multiplicar, o voy a coger el número 2 y lo voy a multiplicar por esa matriz. Y entonces el resultado, simplemente escoger las componentes de la matriz A y multiplicársela a el número 2. Y miren que el resultado corresponde efectivamente a la operación. Sí, cuéntame, ¿alguien me va a preguntar algo? Cuéntame, Juliana. Profe, ¿te puedes devolver un segundito, por favor? Listo, pues. ¿Aquí? Ahí, ya, profe, gracias. Listo. ¿Puedo avanzar otra vez o necesitas un tiempo ahí? Ah, ya, profe, ya puedes bajar. Listo, pues. Entonces, pues lo que muestro acá, o lo que se muestra acá es simplemente como esa descripción formal o definición formal de la operación. Pero digamos que la idea detrás de esa formalidad es bastante simple. Entonces, como les decía, si yo tengo la multiplicación 2 por la matriz A, pues simplemente escoger cada componente de la matriz y multiplicarla por 2.
En este otro caso, multiplicamos a la matriz A por menos un tercio, o mejor dicho, menos un tercio por la matriz A, y entonces simplemente cada componente de la matriz se multiplica por menos un tercio. Y esta última, pues es una operación bastante trivial, porque es coger 0 y multiplicarlo por la matriz, pero yo sé que al multiplicar 0 por cada componente de la matriz, pues me va a dar 0 en cada componente. Entonces, cuando multiplico 0 por una matriz cualquiera, el resultado va a ser una matriz llena de ceros, o lo que llamamos una matriz 0, en este caso, de orden 3 por 4. Entonces, esta operación no representa tampoco ningún misterio. Es simplemente coger un número y multiplicarlo con la correspondiente matriz. Naturalmente, nosotros podemos ver esta estructura de operación también en vectores. Yo les decía a ustedes que los vectores los podemos ver como tipos particulares de matriz. Entonces, en ese sentido, yo sobre esos vectores puedo sumar, puedo restar y puedo hacer esa multiplicación por escalar. Y entonces, en este caso, si yo tengo estos dos vectores, columna, que vienen a ser matrices de orden 4 por 1, pues simplemente lo que hago, o si yo quiero calcular esta operación, pues simplemente lo que hago es desarrollar las operaciones en el orden en que ahí se plantea. Entonces aquí me dicen que es 2a menos 3b, donde a es este vector y b es este otro vector, pues simplemente escoger 2 y multiplicarlo por este vector, y este menos 3 yo lo puedo ver como una suma, por eso yo les decía que la resta y la suma, la resta se define de una manera similar a la de la suma, porque al fin y al cabo la resta es una suma simplemente. Entonces aquí lo veo como más menos 3 multiplicado por esto. Entonces hago las multiplicaciones por escalar y luego hago la suma entre esos dos resultados, y el resultado sería este otro vector. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Entonces quisiera mirar. Otro ejemplito antes de mirar unos ejercicios. Consideremos estas tres matrices y miremos esta operación, por ejemplo. Vamos que me dice multiplique 2 por la matriz A menos B más 4 veces la matriz C. ¿Cuánto daría el resultado de esa operación? Por favor, mírenla y me comentan cuál debería ser el resultado de esa operación.
¿Listo? ¿Quién me regala la respuesta a eso? Cuéntame, Profe, Era para dime. la respuesta. ¿Listo? Regálamela, por favor. Vale, ¿por fila? Dime. ¿En filas, profesor? Sí, por fila. Léemela por fila, por favor. Vale, a mí me dio así. 705 en la primera. 705, ay, perdón. 705. Y en la segunda, Menos 1, 13, 1. listo. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Entonces, miren cómo estas dos operaciones que hemos mencionado hasta ahora con respecto a las matrices se pueden combinar de una manera bastante natural. Entonces, digamos que en este tipo de operación, la intuición nos indica cómo desarrollarlas de manera correcta. Aquí yo puedo mezclar 3, 4, 5, 6 operaciones de suma y multiplicación por escalar. Y pues la idea de su cálculo es bastante natural. Entonces ahora sí que hiciéramos unos ejercicios que mezclen los aspectos que hemos discutido el día de hoy. Y escribirlo de esta forma. Es otra forma en la que se puede escribir. Pero que esta notación como que no los confunda. Ahí se indica a quién se multiplica o aquí se indica el número multiplicado por la correspondiente matriz. Pues en este caso las matrices son vectores, lo cual pues naturalmente no tiene ninguna complicación. Así que aquí se me fue este. Y quiero que miremos esto, que es una estructura muy particular de operación.
No sé si ahí los paréntesis se vean todo lo claros. Ay, ya queda mucho mejor. Para que tengan claro la agrupación de las operaciones. Es decir, en esta última mezclo operaciones de suma y producto por escalar, pero agrupadas de ciertas maneras particulares. Entonces yo quiero que miren eso cuidadosamente y quiero que lo miren por ahí unos 10 minuticos. Yo sé que puede ser mucho más tiempo del que se requiera, pero es que para que miren con cuidado la organización y la estructura de las correspondientes operaciones. Entonces trabajen en estos 10 minuticos y entramos a discutir.
Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces verifiquemos. El que quiera me va diciendo los resultados a las operaciones y vamos discutiéndolas. ¿Quién me regala la primera? Por favor. Profe, a mí me dio 8, 11 y 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. ¿Quién me regala la segunda? 3 por 3. Por favor, por fila. El que me la vaya a leer, por favor, léamela por fila. 18 menos 27, ¿Mm? 16. ¿Listo? Menos 1, ¿Cuánto? menos 1, Menos 1, 25, 25. 17. Menos 7, Espera, es que no estoy seguro que estoy escuchando bien. Menos 7. Bueno, yo escribo, después me dice si me equivoqué al escribir algo. menos Menos 7. 9 Menos 9, y 7. 7. En el Escríbelo 16 es 17, profe. Ese. ahí. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí me da igual, pero el último 7 me da negativo. A mí también, profe. Sí. Sí, profe. O sea, con esa corrección ya quedó. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Y el último. Vemos el último. Permítanme un segundo antes de que empiecen a leerlo. Termino de poner esto. Listo. Por fila, por favor, el que me lo vaya a leer. Profe, me da 26, menos ¿Sí? 4, 8, ¿Sí? 46, ¿Sí? 48, 32. ¿Qué dicen los demás? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. ¿Algún problema con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien. Entonces hoy digamos que pensaba que iba a tomar un poco más de tiempo. Entonces, para cerrar, simplemente quisiera hacer como algunas clarificaciones sobre la estructura de lo que viene con respecto a esta temática. Yo insisto mucho en la naturalidad de estas operaciones que he presentado. Estas operaciones, como les decía, le da una estructura muy particular a las matrices. Permite de alguna forma operar preservando ciertas propiedades relativamente naturales o relativamente familiares con respecto a otras operaciones. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda sumar más de 2 es una consecuencia de lo que uno conoce como la asociatividad de los números reales, donde si yo quiero sumar más de 2 números, pues simplemente los voy sumando de a grupos, o voy sumando primero 2 y luego le sumo el tercero. Otra característica es lo que uno llama la conmutatividad, es decir, yo puedo sumar 2 matrices en órdenes diferentes y el resultado vendría a ser lo mismo. Estas son propiedades muy características que uno casi siempre queda por sentadas. Entonces, casi que uno siempre piensa que al cambiar orden en las operaciones que a uno le presenten, siempre va a preservarse lo mismo o va a dar el mismo resultado. Yo la próxima clase quiero entrar a describir
una operación muy particular de las matrices, que es lo que se conoce como el producto o la multiplicación matricial, que no debemos confundir con este producto por escalar que hemos definido hoy. Si ustedes miran este producto por escalar, esta es una operación muy particular entre un número y una matriz. Pero hasta ahora nosotros no hemos discutido cómo multiplicar dos matrices. La definición de esa operación no es natural. Y nosotros la próxima clase vamos a definirla con el mayor cuidado posible. Y para ello vamos a tener que desarrollar cierta idea y ciertas operaciones previas. Y sobre esa multiplicación de matrices, que es una de las operaciones más poderosas con respecto a las aplicaciones, vamos a ver ciertas propiedades, o para ser más preciso, vamos a ver que ciertas propiedades que uno veía para otras operaciones, ahí no se van a tener. Entonces, esa multiplicación de matrices va a tener muchas características particulares. Y naturalmente, posteriormente vamos a mezclar esa multiplicación con todas estas operaciones que hemos discutido hoy para tratar de darle una estructura algebraica a las matrices. Entonces, ese es como nuestro propósito, tratar como de operar matrices en un contexto por fuera de los sistemas de ecuaciones lineales, es decir, operaciones propias de las matrices, para tratar de estructurar algebraicamente a ese conjunto de matrices y ver aplicativamente hacia dónde apunta toda esta estructura algebraica de las matrices. Siempre el trasfondo va a estar en tratar de resolver problemas aplicados. Bien, eso era como lo que traía para el día de hoy. Como les digo, pensé que de pronto me iba a tomar un poco más de tiempo. No tenía como más preparado para hoy. Entonces, si no hay ninguna inquietud, podemos dejar hasta aquí. Nos veríamos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.